Por acompañarnos a otro podcast de Durangos 21, rumbo 2024, descubriendo al candidato. Emanuel, ¿a quién vamos a descubrir? Bueno, en esta ocasión nos acompaña el exalcalde de Durango y actual candidato al Senado de la República, Jorge Salum, de quien vamos a conocer su lado humano. Manuel, Nancy, muchísimas gracias por el espacio. Carlos, muchas gracias y con el gusto de estar aquí con ustedes. Pues vámonos a lo Adelante, que le truje. Sí, claro. A ver, vamos. ¿Dónde nació Jorge Salum? Yo nací aquí en Durango, Nancy, y aquí he vivido también toda mi vida, pero sí nací aquí en la ciudad el 1 de septiembre del 62. Y bueno, pues aquí he estado toda mi vida. Aquí hice la gran mayoría de mis estudios académicos también, así que bueno, pues ahora sí que soy duranguense de corazón y de nacimiento. Aquí no hay de que nací, me fui y regreso en campañas. No, la verdad que no, aquí he estado todo el tiempo. Sí. Jorge, ¿quiénes son tus padres? Fíjate que bueno, yo vengo de una familia muy unida, muy bonita, con grandes recuerdos de mis padres. Mi padre es Salvador Salum Chávez, mi madre Guadalupe del Palacio López Portillo. Y bueno, los dos ya fallecidos. Yo soy el séptimo de 8 hermanos. Fuimos una familia grande como las que eran antes, que eran familias numéricamente muy grandes, pero una familia muy unida hasta la fecha. Repito, mis padres ya no viven, pero con grandes recuerdos de los dos. Mi padre se dedicó siempre al tema forestal, al tema de la madera, y luego es una fábrica de muebles que hasta la fecha yo conservo. Y bueno, pues ha sido prácticamente ahora sí que toda mi vida aquí en Durango, también con mi familia, que la mayoría de ellos viven aquí. ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos son ahí en esta Fuimos familia? 5 hombres y 3 mujeres. Ok, sí. Entonces, ¿y con cuál se llevaba bien? Porque siempre uno hace clic con uno o con dos. Sí, fíjate que bueno, con todos ha habido muy buena relación siempre, con ninguno ha habido ningún problema. A lo mejor ha habido etapas en donde por algunas circunstancias de edad, etcétera, convives más con algunos, etcétera. Con mi hermana más chica, repito, yo soy el séptimo, hay una hermana más chica que yo. Pues en mi niñez ahora sí que ella era mi compañerita de todo el tiempo. ¿Cuántos años se llevan? 2 años. Ah, pues sí. 2 años. Y bueno, mi hermano más grande, que cuando yo era, digamos, siendo el más de los más chicos, el más grande, pues yo lo veía casi como mi papá, ¿verdad? De hecho, mucha gente... ¿Cuántos años de diferencia? Pues, híjole, ya ni sé, no sé cuántos años tiene. No quiero que saquen cuenta. Sí, no, y si digo su edad, a lo mejor se va a enojar porque va a decir, porque todavía está con nosotros, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y hay una gran, pues ahora sí que hermandad con él, aunque te digo, de chico, pues yo lo veía muy poco. Es realmente. el respeto al hermano mayor. Sí, así es. De hecho, la gente sigue pensando que es mi papá. Siempre me mandan saludar a mi papá, ya sé que se refieren a mi hermano, pero es mi hermano más grande. Bien. Oye, Jorge, ¿y quién de tu padre o tu madre, quién te inspiró más? ¿Quién te ha inspirado más? Pues fíjate que, como supongo en muchas familias, son roles distintos, ¿no? Sí. Y más en una familia como las que eran antes, así muy tradicionales, en donde el padre pues era el proveedor, el que trabajaba, la madre, siendo madre de 8 niños, bueno, pues ahora sí que se dedicaba prácticamente a cuidarnos, lo cual hizo siempre muy bien. Y mi padre, bueno, pues de un carácter pues fuerte, muy trabajador también, y con el cual fui muy cercano, aunque también en cierta época de mi vida, cuando uno es así joven, rebelde, pues tuve también mis discusiones con él y problemas, sí. Y con mi mamá no, pues siempre ya fue ahora sí que la mano izquierda de la familia, ¿no? Era la que sobaba. Así es, sí. Pero no, bueno, la verdad es que con los dos tengo extraordinarios recuerdos. Soy muy afortunado en haber tenido los padres que tuve. ¿Y dónde estudiaste, Jorge? Fíjate que la primaria la hice en la escuela Alberto M. Alvarado, la 15, todavía se le conoce como la 15. Yo vivía a 5 o 6 cuadras de la escuela. En aquel entonces pues nos íbamos caminando y regreso. Las escuelas normalmente ibas a la escuela que te quedaba más cerca, y yo estudié en la 15 y luego ya la secundaria la hice en la ETI 101, en aquel entonces era ETIC, con una C al último. Ándale, compañero de Carlos Martínez, también sí, es también egresado Carlos, de ahí. Sí. Ay, de la 15, fíjate nada más. Y ya la preparatoria sí la hice en el colegio, en el CCH Promedac. En el inter de la secundaria a la preparatoria estuve un año fuera de Durango. Cuando llegué ya se habían cerrado las inscripciones
en el CCH, que era el que yo quería estar, y terminé en el CCH Promedac, que era un colegio privado, y ahí terminé la preparatoria. Ya los estudios profesionales los hice en la Facultad de Contaduría y Administración. Aquí también en Durango. Aquí en Durango, sí. En lo que viene siendo aquí la universidad. Sí, en la Universidad Juárez, la Facultad de Contaduría, terminé de contador público. ¿Y sí se ha dedicado a la contaduría? Pues fíjate que en mi etapa en donde fui empresario, que fue una etapa larga de mi vida, no me dediqué a la contabilidad, a llevar contabilidades externas, pero bueno, eso me sirvió mucho en la administración de mis propias actividades privadas, así es. ¿Qué compañeros, así como que hayan salido aparte de Carlos, de su escuela, que se han conocido, ya sea empresarios o también que hayan seguido este tema de la política, así que recuerda de secundaria, de la prepa? Pues fíjate que, digamos, ya relacionados con el tema político, tal vez fue hasta la carrera en la Facultad de Contaduría. No fuimos del mismo generación porque yo iba un poquito más atrás, aunque soy un año más grande que él, creo, de Ismael Hernández Deras, por ejemplo, de Jorge Herrera Caldera. Con Jorge Herrera Delgado también, que en paz descanse, también coincidí en alguna etapa, aunque él se fue más por ingeniería, él fue ingeniero, pero fuimos amigos de juventud también, con Carlos Contreras, en fin, esa fue mi generación. Así es. Pues mire, pues sí estuvo ahí buenos compañeros de política. Sí, y desde entonces éramos contrarios de partido, fíjate. Ismael y Carlos y Jorge estábamos en la facultad. Pues sí, y Ismael fue presidente de la FECA. Yo competí para presidente de la FECA, creo que contra Carlos Galindo. Carlos Contreras fue presidente después contra un Carlos Gutiérrez. Pero también Carlos Contreras pues era de ese grupo, y desde entonces éramos así como que de partidos distintos, ¿no? Ya. Sí se veían ahí en el lonche y se hacían malas carillas. Fíjate que hasta eso nunca hubo pleitos. Eran políticos. Y fíjate que además nos tocó una época de universidad complicada, era cuando la universidad había pleitos físicos y todo. Sí. Cuando aquella federación de estudiantes muy problemática, en fin. Piñones y todo. Ándale, sí, esa época. Pero bueno, internamente en la facultad, aunque sí había una competencia intensa, fuerte, que a veces podía llegar a ciertos escenarios así violentos, la verdad es que con ellos siempre hubo una buena comunicación y hasta la fecha. Oye, Jorge, ¿por qué será que me quedé yo con la idea de dos cosas? Una, según yo te hacía que habías estudiado en el Guadiana, y la otra que te habías ido a Monterrey a estudiar. No, fíjate que no, seguramente porque algunos de mis hermanos pudieron haber tenido esa trayectoria. Mi hermano más grande creo que fue el único que salió del TEC de Monterrey, el resto no, aunque tuve otro hermano que es arquitecto que también salió en una universidad de Monterrey, no del TEC, pero en alguna universidad de Monterrey. No, yo hice toda mi trayectoria aquí en Durango, sí, así es. ¿Y en el Guadiana de plano no? No, nunca estuve en el Guadiana, nunca estuve en el Guadiana, sí. ¿Te casaste? Me casé, estuve casado un tiempo, no tuve hijos y luego ya nos divorciamos y hasta la fecha, bueno, pues ahí me he defendido. Y dice, sí. Por ahí recuerdo que cuando fue alcalde, salió ahí un video y la hija de Jorge, y yo, caray. No, fíjate que bueno, pues tú sabes cómo se inventan cosas a veces en esos puestos y eso, y casas y una bola de cosas, ¿no? Pero no, fíjate que ese caso en lo particular es una niña que efectivamente, pues le he dado el trato de mi hija, no es mi hija biológica, pero bueno, pues hemos tenido ahí un acercamiento de mucho cariño. Ella me dice papá, yo le digo hija, entonces por eso salió esa situación. Yo no la niego como tal, pero biológicamente pues no es mi hija. Sí. ¿Y no se quedó así como que con ese gusanito de tener hijos? Pues un tiempo, tal vez ahorita ya a esta edad pues no tanto, pero pues bueno, sí, desde luego que sí me hubiera gustado, sí. ¿Niña o niño? No. Pues cualquiera de los dos. Bueno. Sí, lo que terminé teniendo son muchos perros, que también los considero así como mis hijos, ¿verdad? Pero sí me quedé con esas ganas. Los hijos perrunos que los dicen perrijos, que... Sí. ¿Y después de esa relación siempre libre, Jorge? O sea, no has vuelto a tener... Pues no me he vuelto a casar, sí, no, a lo mejor he tenido alguna otra relación, pero no me he vuelto a casar, sí. En la cuestión de negocios, ahorita mencionabas que
hay un negocio familiar que es una de la cuestión mueblera. ¿Eso ha sido el ramo siempre en empresas? Fíjate que mi padre inició en el ramo forestal. Él era desde el ramo forestal, teníamos un predio en la sierra, se extraía madera, en fin, y luego se pensó en darle cierto procesamiento a la madera para no dejarla solo como materia prima, y él inició una fábrica de muebles, que luego yo continué por muchos años hasta que ya me empecé a dedicar de lleno a la política. Hasta la fecha es un negocio que conservo en sociedad con un amigo, que es mi socio, a quien le tengo ahí dado, bueno, pues en renta y con algunos esquemas de asociación, la fábrica de muebles, y él la dirige completamente. Hace falta también este tipo de personajes que no solamente hayan vivido de la política, Emanuel, como lo hemos comentado, por ejemplo, como se da en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se lanzan, pues, empresarios, diría nuestra amiga Marta Casas, pudientes, que no necesariamente hacen el dinero a base de la política, como hoy en día conocemos que, pues, enriquecimientos de que en 3 años, 4 años, y pues se requieren más personajes empresarios, ¿no? Que se animaran más. Pues mira, yo creo que en general, creo que como sociedad nos hace falta que la gente de diferentes actividades pues se involucre en política, no necesariamente en política activa, en candidaturas, en partidos, que ojalá también lo hagan, pero sí que haya un involucramiento mayor. Creo que en todo caso lo que hay a lo mejor es un desentendimiento de la actividad política, y en ese sentido pues ahora sí que dejamos ser a los políticos y luego desde la sociedad vienen las quejas. Yo en lo personal, de una etapa de mi vida siempre consideré nunca dejar la actividad empresarial, era una actividad que me llenaba mucho en lo personal. Sin embargo, también, bueno, pues pensé precisamente pues que había que participar en política, que no podías estar desde fuera nada más viendo, a lo mejor criticando, pensando en que las cosas se pueden hacer mejor, etcétera, y que todos los que están la hacen mal. Y así empezó mi participación en política, hasta que después me di cuenta que tenía que dedicarme al 100% a la política. Yo creo que también debe haber políticos que a eso se dediquen profesionalmente, es decir, políticos que sea su única actividad, para que no distraigan tampoco la atención, porque la política ahora sí que es una actividad muy importante que requiere tiempo completo. El problema es que efectivamente a veces las ambiciones personales, muchas veces, por cierto, pues terminan haciendo de la política un negocio, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hemos caído en esos vicios y en esa percepción no tan equivocada de la gente, de la gran corrupción que existe dentro de la política. Muy bien. Otro tema que me llamó la atención, y hace algunos meses te hice una entrevista que fotógrafo, y entonces yo dije, caray, yo no le conocía este hobby. Fíjate que sí, es un hobby que por muchos momentos quise que fuera una profesión. Yo intenté alguna vez dedicarme a eso. Cuando yo estaba en la preparatoria, que fue cuando empecé con el tema de la fotografía, en aquel entonces la política era de rollo y cosas así. Y cuando terminé la preparatoria, yo me quise ir a estudiar fotografía. En aquel entonces, fíjate, los temas era cuando había esas devaluaciones gigantescas, que el peso se devaluaba al 100% y cosas así. 80 y tantos. Sí, y la escuela a la que yo quería irme a estudiar estaba en Estados Unidos, en California. Y pues bueno, las devaluaciones hicieron complicado económicamente pagar esos estudios. Y bueno, por esa razón ya no me fui a estudiar fotografía, y empecé, pues bueno, me inscribí en la Facultad de Contaduría, me fui yendo por el lado de los negocios, pero alguna vez la consideré como parte de lo que yo quería dedicarme ya en la vida. No fue así profesionalmente, y lo he seguido haciendo hasta la fecha, pues a nivel de hobby. Pero entonces aprendiste a revelar con aquel... Sí, yo soy de la vieja escuela. En aquellos años, Sí, tenía mi laboratorio y todo, en mi casa, que era un bañito que terminó siendo laboratorio después, y ya nadie puede entrar porque yo estaba revelando y cosas así, ¿verdad? Incluso en aquel entonces, que era muy complicado revelar el color también, llegué a revelar
en color muy poco, realmente. ¿Era más dificultad? Pues eran controles de temperatura y cosas así más complicadas, ¿no? Y el revelado en blanco y negro pues era más... Y aparte el revelado en blanco y negro fue lo que me hizo enamorarme de la fotografía. O sea, una vez que fui a un laboratorio de un amigo que se dedicaba a eso, y a la hora que vi cómo aparecían las fotografías, dije, qué barbaridad, ¿qué es esto? ¿No? Y a partir de entonces fue amor a primera vista y hasta la fecha. Y ya hasta la fecha. Sí. ¿Cuáles son las fotografías que más, así que has dicho, esta me quedó bien chidota? No, bueno, pues es que mira, las fotos, o sea, ahora sí que todos los fotógrafos pensamos que todas las fotografías son bonitas, ¿verdad? Claro. Aunque los demás no piensen lo mismo. No, pues mira, más que tener una foto en sí que yo considere bonita, bueno, pues te puedo decir que me gusta mucho el paisaje, es a lo que más me he dedicado, pero me gusta también mucho el retrato. A partir de ciertos tiempos para acá, sobre todo cuando ya me vi un poquito limitado físicamente por una enfermedad que tuve, pues me dediqué más a la edición. Yo no era muy editor de fotos, y ahorita me fascina la edición. Y pues bueno, han sido pasos que he venido dando, ¿no? O sea, pero ¿quién fue tu maestro? ¿Quién podría ser el que te enseñó? Pues fíjate que no, la verdad es que un maestro como tal, nunca estudié formalmente. Autodidacta. Sí, y aparte en aquel entonces, pues así lo tenías que hacer, ¿no? Aunque sí tenía, repito, yo tuve un compañero en la secundaria que su hermano era fotógrafo, y ahí fue donde me enamoré de la fotografía. Un día que me invitaron a revelar a su casa, ellos vivían en el pueblito, y a partir de entonces, pues dije, qué barbaridad, ¿qué es esto? ¿No? Y empecé a tomar fotos y todo. Y pues bueno, precisamente con gente como él, pues fue que fui medio entendiéndole ciertas cosas a la cámara, al revelado, tal y cual, y solo me fui haciendo. Ahorita la verdad es que es muy fácil aprender fotografía en términos de la disponibilidad que hay de información, de tutoriales, etcétera. En aquel entonces pues eran libros, de aquel entonces, ¿no? Y ya que un fotógrafo reconocido le enseñaran a uno, me han platicado. Sí, también, exacto, sí. Que soltaba sus secretos. Sí. Yo tenía un fotógrafo que hasta la fecha admiro mucho, que es un señor que ya murió, un americano, se llama Ansel Adams, y era así como mi héroe, ¿no? Entonces yo tenía sus 4 libros, nomás tenía 4 libros el señor. Y tomaba fotos con cámaras muy grandes y todo, cosa que yo nunca pude hacer. Mis cámaras eran chicas, pero era así como yo veía sus fotos. Y un día fui hasta Estados Unidos a ver una sola foto de él. Era tanta mi pasión por él que lo admiraba mucho, ¿no? Estuve a punto incluso de tomar un taller con él en Estados Unidos. Él vivía en una ciudad que se llama Carmel, en California. Y bueno, finalmente ya un señor, cuando yo era joven él era muy grande, imagínate, pues entonces ahorita... Pues ya. Sí, pero hasta la fecha sigue siendo un ícono para los fotógrafos, ¿no? En la fotografía. Ahorita mencionaba la cuestión de la salud, cuando pues arrancaba lo que viene siendo el trienio, pues, que fuiste alcalde. ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, fue, digamos... complicado como cualquier tema de salud que se tiene. Y en un momento tan importante. Y en un momento importante y en una etapa de mi vida pues también difícil, ¿no? Y que además pues hasta ese momento la verdad es que yo había sido una persona muy sana, pero llega uno a la edad de que a mí nunca me pasaba esto, ¿verdad? Y me llegó... Me duele la rodilla. Sí, ándale. Y a partir de entonces, olvídate, se descompuso todo. Pero no, la verdad es que pues sí, fue un momento complicado, pero que se logró superar, aun y cuando sí físicamente no estaba yo en las mejores condiciones, pero pues bueno, fue la etapa nada más de la gravedad del momento en que estuve hospitalizado. Posterior a eso, bueno, pues me integré y aparte nunca dejé, porque por cierto estábamos en pandemia, entonces pues todo era casi virtual y cosas así, incluso las sesiones de cabildo virtuales. Entonces eso me permitió no dejar la presidencia municipal. Y dar tiempo a ir recuperándose. Y recuperándome. De hecho estuve pues, nada más un mes, digamos, fuera de circulación físicamente. Al mes me reintegré con algunas limitaciones, pero gracias al gran equipo que se tuvo en la administración, pues se logró sacar eso. ¿Eran muchas las presiones como alcalde? Pues siempre se tienen. Es un puesto seguramente que todos los alcaldes vivimos así, con muchas presiones. A lo mejor en nuestro caso pues podríamos hablar de algunas cosas que fueron más graves que otras, etcétera, pero sí, yo no sé si eso fue un factor, pero sí, pero pudo haberlo sido, sí, nunca lo supe si así fue. ¿Cuál fue
la mayor satisfacción como alcalde? Que diga, esta estuvo así bien padriurix. Híjole, fíjate que pues bueno, afortunadamente, Nancy, hubo varias que yo pudiera tal vez ¿Cómo cuáles? Pues bueno, el tema financiero, que yo siempre desde fuera decía, es que cómo es posible que los municipios nunca le paguen a sus proveedores, siempre queden debiendo, que de veras no se puede. Y demostramos que sí se podía, siempre y cuando se administraran bien los recursos. El tema, pues bueno, del equipamiento, el de la seguridad, el tema del sindicato, que también fue un momento a lo mejor complicado, la renegociación de una deuda, que si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos obligado a esa y a las siguientes 3 administraciones a pagar 800 millones de pesos, que no es nada menor. Entonces, creo que fueron varios momentos complicados que creo que dejan, a lo mejor no fue tanto lo que logramos hacer en esa administración, porque fue una administración pues ahora sí que de corregir problemas para entregarla sin problemas, que fue lo que creo que en su mayor parte hicimos. La mayor satisfacción. Sí. ¿Y la decepción? Pues fíjate que, híjole, no registro una decepción como tal. Me hubiera gustado, sí, por ejemplo, en temas como la renegociación de la deuda que ahorita mencionaba, que hubiera una sociedad mucho más receptiva a ese tipo de cosas. Creo que hay una sociedad tan lastimada que cualquier noticia, por buena que sea, no le impacta positivamente. Y eso a veces sí como que te frustra un poco decir, oye, pues es que pues están haciendo cosas importantes, no es menor, ¿verdad? O sea, lo que se hizo, y no hay como tal ahora sí que una visibilidad social suficiente. Pero no, la verdad es que yo me siento, pues, si no contento, porque siempre sabes que había más cosas que hacer y que te hubiera gustado hacer, y eso te deja con cierta insatisfacción, pero sí tranquilo en que lo que se hizo fue lo que se pudo hacer con los recursos que teníamos, ¿no? Jorge, y bueno, ya para concluir y cerrar esto, a mí yo siempre me apasiona mucho este tiempo, la elección de 1986, cuando la oposición tuvo el mejor momento para ganar la gubernatura bajo el esquema anterior, en el esquema anterior en donde había 2 grandes fuerzas y esas dos se confrontaban. ¿Cómo viviste en 1986 cuando tu hermano Salvador Salum, para muchos ganó, para muchos otros nunca ganó? Sí, es que él tuvo 2 elecciones a presidente municipal. Una la ganó, que no se reconoció, y otra seguramente sí la pudo haber perdido. Pero sí fueron momentos, en lo personal, pues ahora sí que definieron también mi convicción de seguir participando. Que incluso son momentos que a lo mejor faltan en la actualidad para darnos cuenta de la gravedad de muchas cosas. Aun y cuando anteriormente pues no había la capacidad de informar, las redes sociales, todo eso, como que socialmente estábamos más conscientes de la gravedad de los problemas. ¿O será que yo al haberlo vivido tan de cerca con un hermano, que yo en ese entonces estaba, por cierto, muy chico, pero aún así, bueno, pues finalmente fue una situación complicada, de riesgos familiares, incluso a esa fábrica que digo, pues un día se prendió y se quemó y cositas así que no sabes hasta dónde realmente ese tipo de cosas fueron provocadas o fueron naturales, ¿no? Y aparte el riesgo que sentías, yo en lo personal no, porque te repito, era muy chico, pero en el ambiente familiar por las cosas que había. Entonces sí fue un momento complicado. Repito, yo creo que él debió, en justicia, haber sido el segundo alcalde del PAN, no yo. Incluso cuando yo gano, le dedico a él ese triunfo, porque realmente para mí era quien lo merecía. Entonces fueron momentos, pero no fue el único. Hubo muchos héroes de ese tipo en esa época, pero yo en lo personal pues me siento muy orgulloso que haya sido él. Y ya para terminar, ahora sí, Emanuel, ya me está haciendo así, que ya. Pero, ¿consultaste con tu familia el de que cambiar de partido? Fíjate que lo platiqué con ellos, sí, no tanto como una consulta en sí, porque siempre me he sentido muy apoyado por ellos en todas mis decisiones, aunque esta sí creo que les fue a ellos muy complicado, y hasta la fecha seguramente lo es. Pero porque, bueno, pues
toda una trayectoria de todos Claro, en el PAN, claro. en fin, y hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero no, la verdad es que hasta el momento, y ya estoy seguro que así será siempre, me he sentido siempre pues muy respaldado por toda mi familia y por ellos. Jorge, ya para ahora sí, para terminar, ¿qué es lo que las promesas de campaña? Estamos ya para el Senado. ¿Qué es con lo que cerraríamos el mensaje? Pues mira, más que promesas, Nancy, es poner sobre la mesa lo que hemos hecho y una trayectoria. Porque precisamente yo lo menciono cuando me hacen esa pregunta que es frecuente y natural en estos procesos, que la gente está muy decepcionada de las promesas de los políticos. Aun cuando quiere escucharlas, no las cree. Y más después de 6 años recientes en donde nos prometieron que ya no iba a haber corrupción, que íbamos a tener salud como Dinamarca, que la seguridad se iba a acabar, etcétera. Y vimos que no solo no sucedió, sino que se empeoraron muchas cosas. Y esto ha aumentado el sentimiento, que no es nuevo, porque ya existía, pero creo que lo ha aumentado, del prometen y no cumplen. Entonces, ese es el comentario tal vez más frecuente que te encuentras en la calle, en cualquier campaña, o el solo viene cuando andan en campaña, etcétera. Entonces, por eso creo que lo importante aquí es decir, a ver, no es lo que yo te vengo a prometer, sino pues aquí está mi trayectoria. Finalmente, creo que en el caso, cuando menos del Senado, todos quienes estamos participando en Durango tenemos una historia política que la gente puede ver, buscar, valorar y en ese sentido tomar su decisión. Porque para prometer, pues eso sí, podemos prometer lo que sea, las perlas de la Virgen, sabiendo que muchas de esas cosas posiblemente incluso ni siquiera sean posibles. Sí. Eso es. Jorge, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Al contrario, Manuel, muchas gracias. Y pues gracias. Yo me retiro. Gracias. Nos vemos. Carlos, muchas gracias. Gracias.